Una que quería compartir era un poco explicar lo que es Euclid Chemical Cave y RPM. Nosotros en CABE, Euclid Chemical Cave, somos parte del holding de empresas RPM. RPM agrupa una cantidad más o menos importante de empresas que se dedican al negocio de los químicos para la construcción. En CABE nosotros tenemos productos de fabricación local, pero también comercializamos productos de otras marcas. Me explico. Nosotros tenemos productos marca CABE, pero también vendemos productos de Tremco en impermeabilización, de Flowcrete en pisos, Bandex en aditivos y otros. Entonces, de todas las compañías, tienen distintas soluciones con distintos enfoques. Entonces, quedamos en que la invitación está a que si existe cualquier tipo de requerimiento a nivel de algún tipo de producto que tenga que cumplir frente a algún tipo de necesidad y no esté en el mercado local, la invitación es consultarnos, porque probablemente si nosotros no la tenemos en stock local, pues, basta que buceemos un poco en las distintas empresas que pertenecen al grupo RPM y la podamos encontrar. Y de igual forma la podemos comercializar en Chile a través de CABE, pero de estas marcas del grupo RPM. Dicho esto, vamos a empezar entonces al webinar técnico, denominado Soluciones y Recomendaciones para Pisos de Uso Técnico. Pero, ¿a qué nos referimos con pisos de uso técnico? Nos referimos a pisos que están diseñados para resistir a ciertas exigencias o ciertos requerimientos que un piso, un pavimento, en condiciones normales no resistiría. ¿Cuáles son estos requerimientos? Resistencia química, resistencia térmica, carga pesada, requerimientos antibacteriales, antiestáticos, curado rápido, resistencia UV, que tengan requerimientos antideslizantes, que resistan choques térmicos o algún grado de impermeabilización. Por ejemplo, en un helipuerto, probablemente voy a necesitar que resista una carga pesada del helicóptero, pero también que tenga una membrana de impermeabilización porque abajo va a estar habitado y además que resista rayos UV. Entonces, la idea es que con estos u otros requerimientos nosotros lleguemos a una recomendación de un tipo de piso en particular que cumpla con las exigencias que nos están solicitando. De igual forma, un taller mecánico, el piso tiene que resistir algún tipo de impacto, pero también el derrame de hidrocarburos. Y si es que tiene o no algún tipo de requerimiento en estética. Entonces, los requerimientos pueden ir cambiando y uno va seleccionando cuáles son y con qué puedo cumplir, con qué producto yo puedo cumplir a esas necesidades. Entonces, ¿con qué nosotros respondemos o cumplimos, damos respuesta a esos requerimientos? Con 5 productos, o sea, 5 tipos de productos: endurecedores, densificadores, epóxicos, uretanos cementos y MMA, que son resinas de metilmetacrilato o metacrilato de metilo. De estos 5, está destacado en los endurecedores para hacer una diferenciación en que los endurecedores de estos 5 grupos son los únicos que tienen que ser aplicados cuando el hormigón está en estado fresco. Los densificadores epóxicos, uretano cemento y metilmetacrilato son productos que se tienen que aplicar cuando el piso ya está construido, posterior a la construcción. En lo que respecta a endurecedores, yo me voy a ceñir un poco en los endurecedores que nosotros comercializamos en CABE, que es el Flor Topache. Eso básicamente porque hay a nivel de industria una serie de endurecedores con distintas características que pueden cambiar considerablemente entre un tipo y otro. Entonces, lo que respecta al Flor Topache, que es el producto que nosotros comercializamos, es un producto en polvo en base a cuarzo que se aplica espolvoreando este producto en el hormigón cuando está en estado fresco en una dosis de 4 a 6 kilos por metro cuadrado. ¿Esto qué produce? Produce la mejora en la resistencia al desgaste debido a que el cuarzo tiene mejores propiedades mecánicas que las que podría tener el hormigón tradicional en la superficie y reduce la porosidad. Puede ser reutilizado tanto en interior como en exterior y no se oxida. No se oxida porque no tiene la incorporación de partículas metálicas que puedan producir este proceso de oxidación al estar expuesto a la intemperie o a la humedad.
Estos endurecedores se recomiendan para bodegas, centros de distribución y pisos de uso industrial en general. Pisos que tengan algún nivel de exigencia, como naves industriales, que es mucho mayor a un piso tradicional. Este endurecedor puede ser complementado con otro tipo de productos. Luego nos pasamos a los densificadores. Los densificadores son productos líquidos que penetran en el hormigón, en los poros del hormigón y generan reacciones químicas, reacción química con el carbonato de calcio. Eso produce unos cristales que aumentan de volumen y cierran los poros. Además, bueno, no requiere dilución y tiene un espectro de rendimiento entre 6 y 20 metros cuadrados por litro, explicado principalmente por el nivel de rugosidad que pueda tener la superficie y el nivel de porosidad, además de la metodología de aplicación. Me explico, una superficie muy lisa obviamente va a requerir menor cantidad de producto que una superficie muy rugosa. Además, si es que yo la aplico con rodillo o la pulverizo con una bomba de espalda, va a tener igual incidencia el nivel de rendimiento que pueda tener el producto. De igual forma la temperatura y la humedad, pero lo que son propiedades ya, físicas del piso vendría a interferir eso. El producto, el densificador, tiene acción penetrante, es un sello y antipolvo, brinda brillo y protección, no se desprende y facilita la limpieza. Que no se desprenda es uno de los principales atributos, porque cuando hablamos de los sellos matapolvo convencionales, son sellos acrílicos con una cantidad, un porcentaje sólido relativamente bajo. Entonces, cuando yo lo aplico en un piso que tiene una condición de abrasión un poco mayor al promedio, estos se desprenden. Es una capa muy delgada, el antipolvo es una capa muy delgada que se aplica en la superficie y que se termina desprendiendo a través de los ciclos de abrasión. A diferencia, el densificador, que también sirve como antipolvo, penetra en los primeros milímetros del pavimento. Por lo tanto, si se produce algún nivel de abrasión, el piso se mantiene protegido durante las primeras capas. Y si yo quisiera darle algún tipo de protección adicional, le incorporo o le doy otra capa del mismo producto. Los usos que se le dan a los densificadores son pisos de mayor exigencia como estacionamientos o estacionamientos comerciales, bodegas, hormigones pulidos, supermercados, packings, salas de proceso o pisos de hormigón en general que requieren algún tipo de matapolvo. En general, o dentro de lo que yo destaco de los densificadores son los hormigones pulidos, porque en los procesos de pulido mecánico, en los que se utilizan segmentos para devastar la superficie y llegar a una superficie muy lisa que refleje la luz, o los pulidos espejos, tiene que ser complementado con la adición de químicos en el piso. Y algunos de estos químicos son los densificadores, entre ellos los densificadores en base a silicato de litio, que son o vendrían siendo nuestro homólogo con el Ultrasil Li+. Luego nos pasamos a soluciones epóxicas. Las soluciones epóxicas, tenemos una gran gama de soluciones que podríamos partir con los promotores de adherencia y pinturas de alto desempeño. Solamente los promotores de adherencia tenemos de varios tipos. Pueden ser compatibles o no con otro tipo de resinas, como podría ser el uretano. Pero además tenemos promotores de adherencia de secado rápido, promotores de adherencia que funcionen en condiciones de humedad al 90%, al 100%, u otras características que se pueden ir controlando. El promotor de adherencia, para entender un poco, es un producto que se aplica como capa intermedia entre algún tipo de recubrimiento y el sustrato para mejorar esta adhesión que tenga entre un producto o un material y otro. Luego nos pasamos a pinturas de alto desempeño, que se diferencian un poco de las pinturas convencionales epóxicas porque tienen un mayor porcentaje de sólido. En particular, nosotros tenemos una pintura llamada Duralcote 240, que es una pintura 100% sólidos, es bicomponente y se aplica
en una razón 1:1. ¿Qué me dice que sea 100% sólido? Que cuando yo vierto, yo aplico este producto en una superficie, todo el material que yo estoy aplicando es el que queda, no así los productos que tienen algún porcentaje de solventes, que parte de lo que yo estoy aplicando se va a la atmósfera. Entonces me queda una superficie de mayor, o sea, de menor espesor o con mayor porosidad que lo que podría tener un producto 100% sólido. Después nos pasamos a morteros. Los morteros en general tenemos un espectro de distintas terminaciones de mortero, que son estos mismos epóxicos, pero que le incorporo una carga de cuarzo o algún tipo de arena para darle un poco de cuerpo y poder llegar a mayores espesores en una sola capa. A modo general, los esquemas se comportan más o menos similar. Tienen una capa de primer, un promotor de adherencia, un base coat o un body coat, que es el cuerpo de este recubrimiento, y luego un sello. La diferencia entre los distintos esquemas es que el tipo de agregado que yo voy a incorporar o el mecanismo de cómo yo voy a incorporar este agregado puede cambiar. Y dependiendo del tipo de granulometría de este agregado, va a depender cuál es la condición final que voy a tener en el piso. Me explico un poco. Si yo le incorporo al base coat un agregado muy fino, le voy a permitir llegar a una superficie autonivelante, dependiendo de la cantidad de resina y agregado que incorpore, y una terminación lisa. Pero si utilizo un tipo de agregado de mayor diámetro, voy a tener algún tipo de rugosidad. De igual forma, si yo espolvoreo algún tipo de agregado en la superficie del base coat y que tenga una granulometría más o menos grande, hablando de un tipo de arena 40-20, por ejemplo, o 20-40, y le doy una o dos capas de sello, puedo ir controlando el nivel de terminación superficial que voy a tener. Y eso va a condicionar también cuál es el desempeño que va a tener este mortero. Adicional a estos morteros epóxicos, también hay productos que son un poco más específicos, que vendrían siendo los pisos epóxicos que resistan ataques químicos o los antiestáticos. Los pisos de resistencia química son epoxi Novolac, que si bien los epóxicos se comportan muy bien frente a ataques químicos, los epoxi Novolac se comportan aún mejor. Dentro de los recubrimientos que se tienen a nivel de industria que resistan ataques químicos, los epoxi Novolac son los que tienen mejor desempeño. A modo de referencia, resisten el ácido sulfúrico en una concentración al 98%. No así un uretano cemento, por ejemplo, que lo puede resistir a un 50%. Estos productos o este esquema de epoxi Novolac puede ser aplicado tanto como pintura, como recubrimiento, como mortero. Y va a depender cuál es el tipo de requerimiento o aplicación para definir uno u otro, dependiendo del nivel de exigencia mecánica que va a tener el piso o el tipo de estructura en el cual yo la voy a estar aplicando. Por otro lado están los pisos epóxicos antiestáticos, que son pisos que disipan energía. Son recomendados para zonas en las que existen algún tipo de artículo o de equipo electrónico que es propenso a tener daños por mínimas descargas de energía estática que uno podría aplicar. Entonces lo que hacen estos pisos es disipar la energía que genera el cuerpo, la ropa al caminar y al moverse, y están conectados a tierra, así que disipa esta energía. Principalmente tenemos dos alternativas o dos versiones de estos pisos antiestáticos, que serían los disipativos y los conductivos. Y se diferencian entre uno y otro básicamente en la cantidad de energía que son capaces de disipar a tierra. Luego nos pasamos al uretano cemento. El uretano cemento son recubrimientos monocapa de alta resistencia mecánica. ¿A qué me refiero con que sean monocapa? A que es una mezcla de productos, de resinas con agregados y pigmentos, y este mortero que se incorpora a la superficie es el recubrimiento completo. No requiere algún tipo de sello o producto adicional, generalmente.
Uno puede controlar el tipo de rugosidad de igual manera que con los epóxicos, con el tipo de agregado que yo le estoy incorporando, pero estos vienen ya dosificados, así que no hay tanto en donde poder controlar las terminaciones. Acá en Chile manejamos comúnmente tres versiones: una versión lisa, una semi-rugosa y una rugosa. Además, tienen flexión diferencial mínima. ¿A qué se refiere esto? A que las dilataciones que tiene en comparación a las dilataciones que tiene el hormigón frente a choques térmicos es mínima. Entonces, cuando un piso de uretano cemento se ve afectado a un golpe de temperatura, tiene una dilatación muy similar a la que tiene el hormigón. Eso produce que los movimientos que tengan diferencial entre uno y otro sean los menos y evite el desprendimiento de estas capas en el largo plazo. No así algún otro tipo de material, por ejemplo un epóxico que no tiene una carga de cuarzo, que tiene una dilatación mucho más grande. Entonces, cuando se ve afectado a ciclos de choques térmicos prolongados o constantes, tienden a desprenderse. Eso es debido a las dilataciones que tiene un material en diferencia del otro. Estos pisos tienen alta resistencia mecánica y resistencia química, son fáciles de limpiar y tienen bajo olor. Bajo olor referido a cuando se está aplicando. Entonces, me permite tener una zona en operación y poder estar aplicando en una zona aislada pero cercana sin problema. Hay otros productos que por el tipo de olor que emanan, eso no, se hace poco recomendado. Los uretanos cemento lo tenemos también disponible en dos versiones. Una versión con antimicrobiano, que es un aditivo de iones de plata que inhibe la proliferación de virus y bacterias. Y por otro lado, la versión convencional, que no tiene este aditivo, pero se comporta de la misma manera desde el punto de vista de propiedades mecánicas. Aquí tengo un ejemplo de en qué consiste un kit de uretano cemento. Es una resina A y una resina B, la incorporación de un filler y un pigmento. Y acá normalmente se recomienda siempre un promotor de adherencia y la aplicación del mortero que no tiene sello. Entonces, eso brinda la posibilidad, en el caso de los uretanos cemento antimicrobianos, de que la propiedad antibacterial esté presente en todo el recubrimiento. O sea, si se produce algún tipo de desprendimiento o deterioro que es normal durante el ciclo de vida de un piso, esta propiedad antimicrobiana se mantiene porque este aditivo está presente en todo el espesor de este mortero. Donde está recomendado la utilización de estos pisos: en centrales de alimentos, en cocinas industriales, en salas de proceso, en frigoríficos, en hospitales, talleres mecánicos, industria láctea, pescaderías, entre otros. ¿Ya? Hasta aquí. No sé, Fran, si tenemos algún tipo de consulta. Estoy desconectado del chat. Por ahora no hay consulta. Ya. Bueno, nos pasamos entonces a las resinas MMA. Las resinas de metacrilato de metilo son multicapas de curado ultra rápido y alta resistencia mecánica. A modo de referencia, el uretano cemento, que tiene alta resistencia mecánica, tiene una resistencia a la compresión de 50 o 55 megapascales. Un hormigón convencional tiene del orden de 300 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Un uretano cemento de 500 a 550 kilos por centímetro cuadrado, y el metilmetacrilato entre 75 y 80 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Este metacrilato tiene distintas terminaciones de rugosidad, flexibilidad e impermeabilización. El sistema es muy abierto en ese tipo de temas. Me explico: yo puedo tener un esquema que sea recomendado para puentes, para graderías de estadio, para cubiertas transitables,
para rampas vehiculares, y cada tipo de esquema lo puedo ir modificando con respecto al tipo de primer, al tipo de body coat, al tipo de sello, al tipo de agregado que yo le estoy incorporando, y todo esto responden a un tipo de necesidad específico. Entonces, se recomienda mucho que tanto el asesor como el aplicador tengan experiencia en la aplicación de estos productos. Son aplicables en diversas superficies y temperaturas, entendiendo de que está la posibilidad de aplicar sobre baldosas, sobre hormigón, sobre estructuras metálicas, y cada uno tiene un promotor de adherencia en especial para cada uno de estos. Y a distintas temperaturas también. Dentro de los esquemas que hemos conversado, es el único que, por ejemplo, puede curar a temperaturas de menos 20 grados Celsius. O sea, proyectos en la Antártica, donde tienen condiciones de temperatura bastante extremos, es posible que estos productos químicos catalicen con la incorporación de este peróxido de benzoilo, que es el catalizador que se utiliza para esta resina. Esta resina es un producto líquido que yo le incorporo un segundo químico que cataliza por polimerización. Entonces eso me permite poder controlar también cuál es el tipo de fraguado que yo busco o requiero, controlando la cantidad de catalizador que yo le incorporo. Se le puede incorporar desde el 3 hasta el 10% aproximadamente de catalizador, y eso va a permitir que sea más rápido o más lento el proceso de fraguado. Estos esquemas tienen unión química entre capas. Eso quiere decir que lo que me resulta es un recubrimiento monolítico. Monolítico que independiente que tiene multicapas, queda un mismo recubrimiento completamente unido. Es resistente a rayos UV y libre de poros, y tiene una vida útil estimada de 15 años o más. Eso con sus debidos protocolos de mantenimiento, que consisten en levantar y reparar cualquier tipo de daño que pueda tener el piso durante su vida útil. Aquí hay un ejemplo de algunos de los esquemas que se pueden aplicar con el metacrilato. Tengo una versión de una cubierta transitable, una versión de puente, una versión de estadio y otra versión que es un recubrimiento. Por ejemplo, si nos enfocamos en este que tiene el puntero, tiene un promotor de adherencia y un revestimiento, un body coat que va incorporado con un polvo de cuarzo y 2 capas de sello. Esta terminación es lisa. Por otro lado, tengo otra versión que, si bien no tiene un body coat, tiene una membrana impermeabilizante y un sello que puede ser pigmentado o no. Más arriba tengo una versión que tiene una membrana de impermeabilización y tengo un espolvoreo de cuarzo y una capa de sello. Cada uno de estos esquemas se recomienda para usos distintos, y así yo puedo ir modificando el tipo de agregado, el tipo de terminación o color del sello, el tipo de cuarzo, y así puedo brindarle también estética a la superficie. ¿Dónde se recomiendan estos recubrimientos? En estadios, puentes, talleres mecánicos, frigoríficos, cubiertas transitables, rampas vehiculares, plantas de alimentos, aeropuertos u otros. En general, superficies que estén expuestas a abrasión excesiva y que requieran una intervención mínima a lo largo del tiempo. Además, se recomienda cuando se tengan plantas o zonas productivas que la operación es lo principal, y el tiempo que tienen disponible para detener o deshabilitar un área es mínimo. Estos recubrimientos me permiten incluso habilitar el tránsito luego de 1 hora de haber sido aplicados. Entonces, a modo de referencia, uno podría perfectamente generar en un solo turno de 8 horas una preparación de la superficie, una imprimación y la aplicación del esquema completo, y abrir al tráfico en un solo turno. Y esa es una de los atributos que no tienen los otros recubrimientos que hemos conversado anteriormente. ¿Alguna consulta hasta el momento, Fran? Sí, hay consultas de Sergio Romero. Pregunta por qué el producto anterior, referido al butano cemento, incluye partículas de plata y no partículas de cobre, que se conocen sus propiedades para inmunizar bacterias y virus.
Lo que pasa es que el producto antimicrobiano que nosotros tenemos es el Flowfresh. Flowfresh es un uretano cemento que incorpora partículas de iones de plata que se le llama o denomina Polygiene. Polygiene es un sistema antimicrobiano que es utilizado para distintos tipos de productos, no solamente para uretano cemento, sino que también para telas deportivas o material quirúrgico, que Flowcrete utiliza como aditivo en los recubrimientos antimicrobianos y tiene todo un desarrollo y patentes de por medio. No es que nosotros le incorporemos algún tipo de iones de plata o partículas para darle características antimicrobianas, sino que es un esquema ya patentado y diseñado con esos fines en los que nosotros no intervenimos en la mezcla, sino que viene importada dentro del mismo agregado que tiene el uretano cemento. Perfecto. También Rodrigo Bernal pregunta por la rapidez de la puesta en servicio del MMA. Puede ser desde 1 hora y va a depender de la cantidad de catalizador que yo incorpore en la mezcla, entre otros. Pero va a depender del esquema. Lo que tradicionalmente se busca es que en un turno se haga la intervención completa o que en 1 hora, entre 1 y 3 horas, ya esté disponible para la apertura al tránsito. Un tema que me olvidé abordar sobre el metacrilato es que el pero que tiene es que requiere deshabilitar algunas áreas que estén en operación en el caso de las plantas de alimentos o la industria textil. Esto debido a que la catalización, como es un proceso químico, emana un olor fuerte, que no es tóxico, pero sí puede impregnar algún tipo de ropa o de alimentos. Entonces, la recomendación es mucha ventilación y que no esté en proceso o en funcionamiento algunas áreas que estén cercanas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Matías consulta por la resistencia a los rayos UV del sistema. ¿Del metacrilato? No especifica, quizás sea del último. Repasemos un poco entonces los sistemas que hemos conversado. Por un lado, los epóxicos requieren un tipo de sello o protección adicional si es que necesito que tenga resistencia a UV. En el caso del uretano cemento, tiende a decolorar, pero mantiene su funcionalidad. Entendiendo que es un piso de uso industrial, la estética no es siempre lo que se busca, pero si es que yo quisiera conservar la estética del recubrimiento, requiere un sello adicional el uretano para que resista rayo UV y se mantenga estable en términos de pigmentación. El recubrimiento sigue funcionando, pero pierde un poco o cambia la tonalidad. De igual forma, si tiene algún tipo de derrame químico muy corrosivo, el pigmento tiende a decolorar o a cambiar, pero sigue funcionando el antibacterial y estructuralmente sigue funcionando. El metacrilato es completamente resistente a los rayos UV. Perfecto. Jorge Encina pregunta la forma de aplicación del metil de metacrilato y cuál es su espesor. El esquema del metacrilato en términos de espesor va a cambiar con respecto a los materiales que yo voy a estar utilizando y la cantidad de capas. Entonces yo podría aplicarlo desde 1.5 milímetros en adelante, obviamente con una cierta cantidad de capas y agregados para poder llegar a los espesores que se buscan. Tradicionalmente se trabajan entre 1.5 hasta 3 milímetros. Gracias, Ariel. Gabriel García. ¿Ya? Gabriel García consulta. Quiere saber cómo anda con respecto a los márgenes de VOC que son admisibles para los proyectos LEED. El metacrilato bueno, el uretano cemento, volvamos a los tres esquemas que hemos conversado. Los epóxicos va a depender si tienen presencia de solventes o no. El uretano cemento yo sé que no tiene, es libre de VOC. Y en el caso del metacrilato tendría que revisarlo, porque no estoy completamente seguro si es que se considera como VOC estos químicos aromáticos que se desprenden del proceso de catalización. Jonathan Marambio
pregunta acerca del metil de metacrilato. ¿Tiene retracciones? Y también cuando se habla del puente adherente, ¿de qué tipo son estos? Si una superficie se encuentra contaminada con hidrocarburos o bien grasas de animales, ¿cómo se debe tratar esta superficie? En general, todas las superficies se recomiendan, y es parte de lo que vamos a conversar ahora, que tienen que estar estructuralmente sanas y libres de contaminantes. Entonces, si es que tengo alguna zona que está contaminada con algún tipo de hidrocarburo, ideal es remover hasta donde sea posible el material contaminado y reparar cualquier tipo de fisura o deterioro que pueda haber. No recuerdo cuál era la otra pregunta de Jonathan. Em, ¿Qué tipo de puente adherente es el que se utiliza? Va a depender el tipo de estructura que se está interviniendo, pero en general el hormigón tiene más o menos 3 o 4 versiones de primer del metacrilato, que sería una versión para hormigones verdes, una versión con presencia de humedad, una versión para estructuras metálicas. Y hay 2 o 3 versiones que va a depender del tipo de flexibilidad o uso que va a tener. Si es más o menos flexible el recubrimiento, va a tener que utilizar algún tipo de primer particular. Dentro de la misma pregunta también consultaba si el MMA tiene retracciones. Sí, tiene retracciones, pero bueno, en general todos los recubrimientos de los materiales tienen retracciones, en este caso son mínimas, por lo tanto las juntas que se recomienda mantener son las juntas del pavimento, son las que se respetan. Ahí está la posibilidad también de hacer algún tipo de tratamiento, pero a grosso modo la recomendación general es siempre respetar las juntas que tiene el pavimento de manera previa. Ok, yo creo que se pueden seguir con las recomendaciones y Ya. al final hacemos la última ronda de preguntas. Muy bien. Vamos entonces a algunas recomendaciones en general que aplican para todos los sistemas y recubrimientos que hemos conversado anteriormente. La primera es definir y controlar la rugosidad del sustrato. Esto está estandarizado, tienen unos perfiles que están normados, que son, no sé si ven el video, pero estos son los moldes CSP, y estos moldes, que son los que están en esta imagen, tienen definido cuál es el nivel de rugosidad que tiene cada uno, o que tiene un sustrato. Entonces, cada tipo de recubrimiento tiene una recomendación sobre qué tipo de perfil de rugosidad tiene que ser aplicado. En el caso de un sello, lo ideal es que tenga una rugosidad entre 1 y 2, pero algún tipo de recubrimiento que tenga mayor cuerpo probablemente se tenga que mover entre 2 y 4. Pero la recomendación es mantener y revisar a qué tipo de perfil de rugosidad tiene que ser aplicado el producto que yo estoy instalando. Este nivel de rugosidad se puede definir o se puede tratar con algunos tipos de herramientas que pueden ser las pulidoras, que tienen unos segmentos especiales que pueden controlar el nivel de rugosidad que uno puede tener del sustrato. Por otro lado, nos pasamos a la reparación de fisuras y deterioros. En general, todos los recubrimientos requieren que el sustrato esté limpio y estructuralmente sano. Entonces, lo que se busca es que si existe algún tipo de contaminación, como preguntaba Jonathan, o algún tipo de deterioro, estos sean resueltos antes de la instalación porque existen riesgos de que se transmitan al recubrimiento. Por otro lado, hacer algunos tipos de pruebas para verificar que el producto o material que yo estoy utilizando es compatible con las condiciones del sustrato, como lo pueden ser pruebas de adherencia y pruebas de humedad. Como ya hemos hablado anteriormente, el caso más recomendado es chequear la humedad a través de distintos ensayos que están normados y otros que son más aplicables en hora, pero que van a permitir determinar hasta qué punto un material puede ser para esa aplicación o no. En el caso de los promotores de adherencia, hay promotores que incluso pueden ser aplicados con un 100% de humedad,
pero tiene que ser el indicado. Entonces, la recomendación es hacer esta prueba para no ocupar o utilizar algún tipo de material sobredimensionado y también ocupar uno que no esté no recomendado, no apto para la aplicación en esas condiciones. Por otro lado, el trabajo de detalle, que la idea es poder planificar de forma previa cómo se van a abordar estos detalles, como pueden ser las canaletas o las tomas de agua, ya que como son productos que en general fraguan rápido, cualquier tipo de demora en la aplicación por estas zonas, que pueden ser también encuentros estructurales, pues se pueden traducir a juntas frías y que se pierda la estética de estos pisos. Si bien estos pisos tienen que ser funcionales, ese tipo de encuentros con juntas frías que se producen cuando no hay una planificación previa de los trabajos de detalle, terminan perjudicando un poco la terminación y el trabajo en general. Por otro lado, contar con una estación de mezclado que esté bien delimitada y bien ventilada. En el caso del metacrilato es muy recomendado, pero en todos los recubrimientos en general siempre se valora que la estación esté ordenada, que esté disponible y ventilada con todos los materiales que se utilizan y también los materiales que puedan estar en el caso de que el otro falle. O sea, no tener solamente un revolvedor en obra, porque puede producir cualquier tipo de junta fría nuevamente o algún tipo de contaminación entre productos. Luego, y para finalizar la presentación, unas claves o recomendaciones adicionales para el éxito en los proyectos de pisos técnicos. Son 4 puntos. Una correcta selección de la solución, en la que no se entreguen soluciones al mandante que estén sobredimensionadas, sino que se ajusten a los requerimientos del cliente. Utilizar herramientas adecuadas, tanto para la preparación de la superficie como para la aplicación de los productos. Por ejemplo, no utilizar un taladro como mezclador porque el taladro gira a unas revoluciones muy altas y tiende a incorporar aire en estas mezclas y lo que se busca es evitar eso. O la preparación de la superficie con una escarificadora o con una pulidora que esté conectada a una aspiradora y evite la polución en el área de trabajo. Por otro lado, elaborar una muestra en obra, eso para hacer una bajada de cuáles son las expectativas del mandante y poder determinar por ambas partes cuál es el proceso de aplicación y la terminación del producto que yo estoy contratando. Eso evita o permite poder hacer cualquier tipo de modificación en la terminación del color o el nivel de brillo u otros aspectos que el cliente puede que no lo haya considerado anteriormente, pero en una muestra de 1 o 2 metros cuadrados se pueden resolver. Y por último, yo creo que una de las principales recomendaciones para el éxito de los pisos técnicos es contratistas experimentados que tengan mano de obra, que tengan el training o tengan la expertise de poder instalar estos pisos. O sea, cualquier tipo de demora en estos pisos que son, por ejemplo, el metacrilato de un fraguado en 1 hora, se producen encuentros que a la vista se notan y a la larga se producen deterioros en ese tipo de zonas. Entonces, que haya una sincronización con la mano de obra, con los aplicadores, con el contratista, va a permitir y facilitar y asegurar una buena terminación en estos pisos. Así que esa sería la presentación y cualquier consulta la podemos resolver ahora. Ariel, Rodrigo Pinto, consulta. El metil de metacrilato, ¿qué tipo de preparación de superficie mínima soporta? Va a depender el tipo de primer o del esquema que voy a utilizar, pero en general requiere una preparación de superficie con una rugosidad de CSP entre 2 y 4. Ok, y Martín Cornejo consulta si la superficie está a la intemperie. Habrá que considerar la diferencia del coeficiente de dilatación del producto y el coeficiente de dilatación del concreto
para evitar que se despegue o desgarre el recubrimiento? Va a depender las condiciones de intemperie, o sea, si tenemos una condición de temperatura bajo cero, lo ideal es considerar un material que sea apto para trabajar en esas condiciones, pero en condiciones relativamente normales no es necesario. Ok, esas son todas las preguntas. Aquí hay otro momento. Jorge Encina, para soluciones de multicanchas que están en la intemperie, ¿cuál es el producto recomendado? Para soluciones de multicancha que estén a la intemperie. Va a depender cuál es la expectativa del cliente. Si lo que busca una pigmentación, perfectamente puede ser un hormigón pigmentado, pero si se busca un estándar un poco mayor, podríamos pasar por los sellos acrílicos, alguna solución epóxica con un sello o resistencia UV, hasta el metacrilato de metilo. Va a depender netamente de cuáles son las expectativas del cliente y lo que requiere para el uso normal. Ok, gracias Ariel. Ya, pues, eso sería entonces la presentación y cualquier cosa me pueden escribir al correo de CABE, es ariel.sepulveda@productoscabe.com o ariel.sepulveda@euclidchemical.com. Hasta luego y gracias por participar.